Nosotros estamos muy preocupados. De hecho, lanzamos un video que sabíamos que iba a ser disruptivo, provocador, porque lo que estamos preocupados es de alguna forma, por lo que sentimos como una falta de acompañamiento social en general, en términos de que no se respetan las normas de distanciamiento y de higiene, porque el sistema de salud está al límite. Hoy no quedan camas de terapia en Rosario, están todas ocupadas, con el agravante que cada paciente que entra por COVID a una sala de terapia tiene una estancia larga de entre 15 y 21 días. Entonces no libera camas rápidamente. Claro. Y las camas de adultos, en general, están ocupadas con un porcentaje arriba del 50%. Esto obligó a suspender todas las cirugías programadas en el sur de la provincia para proveer o liberar camas que podrían ser de postoperatorio para el COVID. Pero el cuello de botella fundamental que estamos atravesando no es el del equipamiento, que en los últimos meses se expandieron mucho la cantidad de camas y el número de respiradores y el equipamiento y demás, sino es el recurso humano, porque el recurso humano trabaja en condiciones de mucho estrés y mucha presión en un virus que es extremadamente contagioso, empieza a haber contagios y los reemplazos son cada vez más dificultosos. Entonces, el aislamiento de cada personal es de 10 a 14 días, de difícil reemplazo, enfermería es especialmente complicado. Y la presión psicológica sobre el equipo de salud es muy fuerte, porque también el hecho de contagiarse y llevar el virus para su casa hace que se torne mucho más difícil. Y el desgaste y el cansancio hace que también se cometan algunos errores y la gente se contagie más fácil en los equipos. Si a esto le sumamos el hecho de no tener cama, que genera mucha tensión hacia el interior, no saber qué hacer con los pacientes, tener que tomar resoluciones de abrir y colocar camas en lugares no habituales, como son los pasillos, el interior de un quirófano, improvisar, llamar más gente, con entrenamiento irregular para esto y demás, y poner en marcha lo que llaman protocolos de medicina de catástrofe, donde a lo mejor incluso, como pasó en Europa, como lo vimos, que tenían que elegir en base a una ecuación de los años futuros recuperados a quién ofrecerle un respirador y a quién no. Esto va a generar mucha tensión en la sociedad también. La única forma de abordar correctamente esto es que los contagios no sean tan masivos como se prevé que van a ser o que ya están siendo, y que permita al sistema de salud recuperar camas, espacio y poder asistir. Todo sistema tiene un límite. Por más que uno lo equipe, es como yo comparo a veces cuando uno provee hacer un acueducto para evacuar el agua de lluvia, que está calculado para 150 milímetros por hora, y un día, excepcionalmente, llueven 400. Y bueno, se inunda la ciudad. En este caso, excepcionalmente, el sistema puede colapsar porque hay una pandemia, un virus que no era habitual, y de golpe se contagia a mucha gente. Queremos evitar esto, entonces que los contagios sean controlados, entre comillas, de alguna manera, va a permitir que el sistema soporte. Entonces, para lo que vendrían a ser los anuncios de esta tarde, la recomendación desde la Asociación de Médicos de Rosario es que continúe todo así restringido y hasta aún un poco más. Si se pudiera más también. El Uh-huh. problema es que hay una discusión que es válida en la sociedad, que es hasta dónde parar el aparato productivo, económico. La gente está necesitada, está todo muy complicado y es una discusión entendible. Creemos nosotros que en los lugares de trabajo habituales está ahí patrón rector, ahí está pautado cómo respetar los protocolos, el distanciamiento, pero fuera de ahí el movimiento social se torna incontrolable, la gente se sigue juntando, se junta a las plazas, hacen reuniones familiares, Claro. y esto en realidad vino por ahí el inicio de los contagios así exponenciales como se están dando. Sí, cuando empezó la nueva circulación comunitaria fue debido a las reuniones familiares, de eso quedó todo muy claro. Con respecto al personal médico de la ciudad de Rosario, ¿hay algún dato cuantitativo de a ver cuántos realmente hoy están contagiados, cuántos todavía continúan con el virus, cuántos Esto va recuperados cambiando día a hay? día, pero hasta hace 48 horas, estos datos que tenemos por el Colegio de Médicos aproximadamente, hay algo más de 400 médicos contagiados de COVID, que por supuesto están aislados, con diferentes grados de evolución, y es mano de obra muy especializada. Uno tiene que tener en cuenta que la mano médica es de mucho entrenamiento, lleva mucho tiempo armarla, y los reemplazos no son fáciles. 400 personas, Sí, sí, 400 sí. personales de salud. Es tremendo, muy Médico, preocupante. Médico. ignoro la enfermería. Claro, Ignoro la enfermería en número, pero puedo dar porcentajes. sí. Hay instituciones, muchas en Rosario, que están entre el 40 y 50% de su personal de enfermería que lo tienen hoy licenciado porque está aislado. Son casi la mitad de las enfermeras menos, y el resto del plantel que queda, ya sea que trabaje en área COVID o áreas no COVID dentro de un sanatorio o un hospital,
están trabajando a doble turno, sin francos en toda la semana. O sea, 16 horas por día sin franco. Claro. Algo, ¿qué tal, Dardo? Te saluda Mauricio. Algo que se hablaba mucho cuando todavía no había explotado la pandemia a nivel mundial y ni siquiera en Argentina, era de esta importancia de tratar al paciente que está en situación de riesgo de forma personalizada, ¿no? Que pueda tener un seguimiento más cercano, más riguroso, y que la clave de la buena evolución estaba dado por eso. Ahora estamos en una situación que vos no trasladás a nivel Rosario, ¿no? Con 400 médicos y médicas infectados, también un alto porcentaje de enfermeros y enfermeras que son ellos los que claramente están haciendo el seguimiento riguroso y corto de esto. ¿Cómo se está planteando la situación hoy? Me imagino muchos médicos tratando a varios pacientes, ¿no? Esta cuestión de también la exposición de muchas horas. Sí, la exposición en un ambiente de mucha tensión, porque hay que tener un cuidado constante, el protocolo es rígido y cualquier error lleva al contagio, eso también en un ambiente, digamos, de COVID. Y hoy en cualquier lado que no sea una sala COVID propiamente dicha de una institución, cualquier paciente es tratado como sospechoso, entre comillas, porque hay circulación comunitaria. Claro. Ya no se sabe con certeza cuál es el nexo epidemiológico, o sea, quién lo contagió, sino que está en la comunidad. Así que cualquier paciente que entra a una institución se maneja con todos los recaudos como si fuera COVID confirmado, digamos. Claro. Y esto genera, por supuesto, mucha tensión, es mucho trabajo. Yo le hago una comparación siempre. Vestirse y aún más desvestirse, sacarse la ropa de trabajo con la cual uno se protege, el equipo de protección personal, lleva alrededor de 15 minutos con supervisión de otra persona para no cometer errores. Ya solo eso marca nomás la complejidad de la cuestión. Y no es sencillo digamos, obviamente empieza a cometer errores sobre la base del cansancio, claro. Sobre todo cuando uno se saca la ropa, cuando más está cansado, y se cometen esos errores, y la tensión de estar permanentemente preguntándose uno a sí mismo si me contagio, y la mayoría no valora como el mayor problema ese, sino llevar el virus a su casa, claro. Como enfermedad profesional. Hay muchos que están aislados preventivamente, viven en otro lado, se aíslan en su casa como pueden, o sea, todo esto lleva a una falta de contacto con el resto de la sociedad por prevención. Claro. Esto es estrés del equipo de salud. Por eso también se planteaba esto de que había estudiantes de medicina que querían también incorporarse al sector COVID en la ciudad de Rosario, que de paso te pregunto, antes de hacerte esa pregunta claramente, ¿qué efectores están tratando y recibiendo pacientes, o internándolos más bien, de coronavirus en la ciudad? Porque no tengo ese registro. Todos. Todos. Públicos y privados, todos. Bien. Y esto que digo, de que las camas de adultos están ocupados en más del 50% con COVID, es en todos los efectores, sin distinción. Claro. Bien. Respecto de llevar estudiantes a algún lado, yo entiendo que muchos yo soy docente, ahora interrumpí, estaba dando clases, pero son entusiastas, pero no es justo poner a personas con menor entrenamiento, que son los estudiantes, a atender esta patología que es compleja. Tiene que ir gente obviamente mucho más entrenada. De hecho, el Colegio de Médicos reentrenó a 800 médicos, Mira, que nada tiene que ver con esta especialidad de la infectología ni más, para empezar a asumir responsabilidades en el trabajo del COVID, ya sea en terapia intensiva o cama de menos complejidad, pensando que hay que reemplazar a gente que se va a enfermar. No se puede mandar estudiantes, claro. Esto no es correcto. Bien, ¿y qué pasa con ahora este permiso que se ha dado de forma experimental para usar el ibuprofeno inhalado, ¿no? Que ha tenido buenas repercusiones? Vos nos podrás acercar quizás alguna cifra de qué tan eficiente es, paliando un poco la necesidad de respirador y de oxígeno de los pacientes con coronavirus. Todo eso todavía está en estudio, es decir, ANMAT no lo aprobó porque ANMAT es muy riguroso en la hora de recabar las pruebas para poner un tratamiento o una medicación con aval. Pero existe la posibilidad, lo que se llama un uso, digamos, especial que puede habilitar cada Ministerio de Salud, y hay muchas recomendaciones de entidades reconocidas, por ejemplo la Universidad de Córdoba, para poder empezar a utilizar lo que se llama uso piadoso, es decir, frente a la dificultad o la no funcionamiento de otro tratamiento, poder utilizar esto con consentimiento del paciente. Y hay artículos que empiezan a salir que dicen que está muy bueno, pero bueno, son todas cosas nuevas, hay que probarlas todavía. Claro, ¿qué función está teniendo el ibuprofeno inhalado?
para saber un poquito más. El ibuprofeno inhalado, el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Sí. Sí. Uno de los componentes que lleva a la gravedad del pulmón, como se vieron en el video que enviamos nosotros y demás, es que el virus despierta una reacción inflamatoria exagerada en el alvéolo pulmonar, Ajá. lo cual dificulta el intercambio de los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono en la membrana del alvéolo. Si está muy inflamado. Entonces, usar un antiinflamatorio puede beneficiar. No es milagroso. No, obvio. Es una droga más que ayuda, y la teoría es esa, digamos, que usar un antiinflamatorio en forma directa, llevado por pequeñas burbujas, micro burbujas, Claro, directamente hasta el alvéolo, puede colaborar en desinflamar el pulmón y que funcione mejor. Claro, lo importante en este sentido es que, bueno, si no genera efectos tampoco tan positivos, que por supuesto no genere los efectos negativos, contraproducentes, que por lo visto todavía no se han dado, así que se Todo seguirá eso implementando. está en estudio y es por eso que la ANMAT no le dio la aprobación directa, Claro. pero hay artículos y gente, digamos, de referencia en infectología que dice que está funcionando. Bueno, todo eso se está probando. ¿En Rosario se está implementando Las pruebas ya? en medicina son más bien largas, nunca son tan cortitas, entonces es difícil, ¿no? Claro, ¿en la ciudad se está implementando o se va a empezar a implementar? Ya se empezó a implementar en algunos casos con el consentimiento del paciente en algunos Bien. lugares, sí, porque es más, se aprobó por Cámara de Diputados esto que se llama el uso piadoso de la droga, que es aplicable para esta droga o para cualquier otra cosa que Ajá. no esté todavía avalada por ANMAT, pero bueno, se puede usar como alternativa. Bien. ¿Qué tal, Dardo? Manuel, lo saludo, buen mediodía. Quería consultarle, bueno, con Bien, respecto a esta saturación del sistema que estamos viviendo acá en Rosario, si existe la posibilidad quizás de que algunos pacientes puedan ser derivados a otras localidades para ser atendidos. Mira, el asunto es al revés. Las localidades que tienen mayor complejidad para atender a estos pacientes son las más grandes en la provincia. Digo, Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y alguna otra más. Y es al revés, de todo el resto de la provincia también en estos lugares. Claro. Claro. Se puede atender en cualquier parte un paciente de baja complejidad, incluso se queda en el domicilio, pacientes, el 80% se queda en su domicilio porque no requiere internación. Entonces se controla telefónicamente incluso. Cada 2 o 3 días lo llaman a ver cómo está, qué evolución está teniendo, le dejan una referencia clara de un teléfono a quien llamar si se nota con complicaciones, pero hay una ecuación matemática que se da acá y en todo el mundo. El 20% de los contagiados requieren internación y el 5% requieren terapia intensiva. Esto ya te habla del número de camas que uno puede ir previendo con una tasa de contagio previsible. El problema es que es muy difícil de prever la tasa de contagio. Nos hemos Entonces, encontrado con las picos muy camas pueden ser preocupantes. insuficientes. Sí, en estos últimos días han sido Sí. picos muy preocupantes que estaban casi Sí. fuera de la Ayer, estadística de sobre todo. Ayer fue tremendo. Y ayer dan fue cuenta de que tremendo. las reuniones sociales siguieron, más allá de las restricciones, que es un problema también ya esto, ¿no? A esta altura. Por eso es Sí, importante, hay un problema en todos sentidos. Dardo, la comunicación con Sí. ustedes, porque necesitábamos también la palabra, la voz autorizada y que permite llevar a la sociedad esta situación preocupante, que no es solamente algo que sale en un titular de un diario digital, sino que es algo que realmente sucede. Necesitábamos a alguien que esté aquí en carne propia, que lo esté viviendo en primera persona y que nos pueda aclarar estos datos que obviamente sirven para alertar a la sociedad y que de alguna manera podamos seguir todo con este esfuerzo, que es tremendo. Es un esfuerzo de casi 7 meses, pero hay que continuar haciéndolo. Hay que continuar. Yo no me asumo de ninguna manera como una autoridad del tema. De hecho, el Ministerio de Salud, la ministra, tiene un grupo de asesores. Anoche mismo estuvieron reunidos a largo rato con el gobernador presente, reunido por Zoom. Pero lo que nos interesaba a nosotros, desde nuestra óptica, llevar lo que parece la preocupación, Sí. el sentir de los médicos de cómo se está viendo esto. Ujú. ¿Cuáles son las medidas? Son discutibles las medidas, ¿eh? No digo que tengamos todo claro, No, pero obvio. creo que llegó la hora de poner sobre la mesa, frente a la sociedad, la situación en forma más cruda. Hasta acá parece toda la comunicación bastante cándida. Cuidámonos entre todos, y como una invitación a cuidarse. Hoy ya se torna una situación que creo que hay que imponerla. Claro. Hay que cuidarse de otra manera y creo que el Estado en esto tiene capacidad rectora para empezar a involucrarse de una forma más firme, nada más. Dardo, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a continuar en contacto. Gracias a ustedes por el interés.